la nutrición y la piel, su importancia, su papel y las consecuencias de lo que ocurre cuando hay una incorrecta nutrición y alimentación que van de la mano. ¿Se acuerdan de la máxima hipocrática de la medicina humana? Que tu mejor remedio sea tu alimento, que tu alimento sea tu mejor terapia. Fundamental. Y cada día cobra y cobrará más importancia. Hoy vemos cómo hay una serie de tendencias sociales, y a mí eso es lo que me preocupa. Porque si fuera moda, las modas pasan, pero es una absoluta tendencia. A mí me merece muchísimo respeto las personas veganas y vegetarianas. Pero resulta que esto también ha sido un escalón para que muchos de aquellos propietarios confundan situaciones. Los gatos son carnívoros obligatorios. Los perros fueron carnívoros, hoy son omnívoros parciales. Parciales, ¿por qué? Porque no todo les sirve. ¿Se pueden comer lo que quieran? Claro que sí. ¿Pero es correcto? No. Y lo que es peor, nunca se podrá pretender que un perro pueda comer como comen los dueños. Y lo están haciendo. Y resulta que este mundo es de los comerciantes. Y ya encontramos aquellos que están fabricando esas dietas que ustedes saben cómo se llaman. No quiero entrar en más profundidades, pero con realidades. Sí, doctor. Aquí les comentaba, tengo un paciente en Cali que tiene toxoplasma, perro, canino, con toxoplasma positivo, la reconfirmamos con varias pruebas, diferentes laboratorios, positivo, con célebres dietas. Muy bien. Tendencias sociales, pretensiones de la humanización. Son perros, serán perros, nunca serán humanos, no los podemos ni debemos tratar como humanos. Respetémoslos. Recuerdo mucho una expresión de muchos propietarios. Creo que a ustedes, a todos o a la mayoría les debe haber ocurrido. Hola doctor, usted estudió veterinaria como dice. Entonces yo les corrijo, yo no estudié veterinaria, yo estudié medicina veterinaria. Es diferente. Veterinarios hay muchos en el mundo, médicos veterinarios somos un poco menos. ¿Y usted estudió porque ama los animales? No, yo no amo los animales, yo respeto los animales, que es diferente. Procuro tratarlos bien, busco que los traten bien, que les den bienestar y calidad de vida, pero yo no los amo. Los respeto y como los respeto los trato bien. Y esa fue la razón, prestarles un servicio a esos seres vivientes que necesitan de un servicio médico. Entonces, cuidado porque es esto. Y es incorrecto. Tipos de alimentación, impacto nutricional. Por esas tres causas. ¿Es correcto darle a un perro, el señor que tiene plata para botar, que le compre lomito y le dé lomito todos los días porque el perro supuestamente es carnívoro? No, y no desde el punto de vista nutricional y balance. Así le dé lomito de primera calidad. Eso no es correcto. Entonces no son buenos los excesos. ¿Serán los déficits? Claro que sí. Y resulta que ahí sí, como dice la palabra o la frase coloquial, esos déficits te dan hasta en las mejores familias. Quiero decir, ha ocurrido
procesos deficitarios de alimentos balanceados, aún en las mejores casas comerciales dedicadas a la nutrición. Y salen lotes imbalanceados. Entonces, cuidado, imbalances y déficits. Y lo que es peor con las célebres dietas que estamos hablando es que está pasando una mezcla de esto. Cosas en exceso que les dan y les faltan otras. La mayoría de las veces les falta. ¿Y qué produce esto, doctores? Todo este proceso veníamos hablando. Por eso la concatenación de los temas. Disrupción inmunológica. La causa más frecuente en la clínica y en la práctica diaria de disrupción inmune se llama dependiente y origen nutricional. Por estas cosas. No menos del 25% de ellas se requieren para esto. Salud, mantenimiento y renovación de la piel del tegumento, ustedes saben que se encuentra en las almohadas y en las sábanas de humanos y de perros y de gatos. Si uno quisiera llegar con una impronta de cinta de acetato en personas normales o aparentemente normales, ¿qué encontramos? Probablemente sí, puede ser los ácaros habitantes normales de la piel de todos los mamíferos. Les podemos encontrar. Claro que sí, pero ¿qué es lo más común? Es lo habitual, que cuando sacuden la sábana sale al aire. Escamas. ¿Qué son esas escamas? Corneosas, queratinocitos muertos que estamos desprendiendo permanentemente, no vistos macroscópicamente, ¿cierto? Su piel es normal, no hay descamación, no hay caspa, pero estamos desprendiendo corneocitos. ¿Por qué? Porque se requiere para esto. Y eso es permanente día y noche. Y si se quiere más de noche que de día. Recambio epidermal se llama eso desde el punto de vista fisiológico en dermatología. El desprendimiento de los queratinocitos muertos. Porque vienen los otros empujando desde la basal para mantener la epidermis viva, proliferativa y activa, para que cumpla su función. ¿Cuál es la función de la epidermis principalmente? ¿Cómo se le llama ahora? La barrera cutánea, el muro. ¿Correcto? Los aminoácidos, particularmente los sulfurados, los azúcaros, la metionina y la cisteína son básicos. ¿Para qué? Para la síntesis de la queratina y el colágeno. ¿Qué es la queratina? La proteína más importante, que es inerte, pero es la proteína más importante de los tejidos comunicados. Y viene de aquí. Y si no va mal la situación. Y cuando tenemos problemas de déficit de los aminoácidos, que al fin y al cabo venimos de aquí, en el aporte nutricional correcto, va a producir esto: disqueratosis, desórdenes o alteraciones de la queratinización, del proceso normal de queratinización, donde se ocurre la renovación del epidermis, del tejido. Cuando se pierde y está alterado y hay manifestación de disqueratosis, ya dijimos que hay cerosis, deshidratación, por eso se descama más y se hace evidente a la visión 20/20.
ya está quitado. Entonces, ¿cuánto tiempo llevará y cuál es el grado de deshidratación? ¿Dónde se mide en humanos y en animales el grado de deshidratación de un paciente cuando llega y resuelve la hospitalización? Por canulación. En el pliegue cutáneo, ¿cierto? Cuando un pliegue cutáneo no retorna inmediatamente, hay deshidratación del paciente, ¿cierto? Y cuando hay deshidratación del 5% o más que se sojuzga con esa prueba, ese paciente entra a hospitalización y se canula para hidratación. Si la piel es el órgano y el sistema orgánico que requiere más agua y es el indicador de la condición de hidratación o deshidratación sistémica en mamíferos, ¿cuánto tendrá de deshidratación la piel per se para que se ocurra esto, doctores? Pérdidas de agua transepidérmicas. La piel está más seca todavía que el resto del organismo, porque ya requiere más agua. Y si ya está indicando sistemáticamente lo que está pasando, imagínense lo que pasa con ella solita. ¿Cómo está? Después de esto se va a producir la seborrea. Luego puede haber alteraciones pigmentarias de la capa, alteraciones de la cicatrización, claro, con capas opacas, pero sin brillo. Pelos que se caen y se rompen. Muchas veces, aún sin picor, pelos fragmentados. Peor si hay inducción de autotrauma por rascado, porque va a haber una verdadera tricorexis. Desde el punto de vista del ciclo de crecimiento pilar, ¿qué es la consecuencia de un proceso de deshidratación de la piel? De una cerosis o cerodermia sobre el ciclo del crecimiento, que va a inducir esta fase de loginización. ¿Se acuerdan cuál es esa? Del ciclo pilar. Anagenia, catagenia, telogenia y el último, el quenogenia, cuando ya el pelo sale, se pierde, se cae para la renovación normal. ¿Qué ocurre cuando hay cambios estacionales en un paciente normal canino, por decir algo? En los países de estaciones hablemos, o en Bogotá que tenemos las 4 estaciones todos los días ahora. El folículo piloso hace esto, ¿cierto? ¿Y se acuerdan de lo que se llama la muda? El pelo. Hay una muda que se llama forzada o muda estacional. Es cuando los pelos en los países de estaciones pierden el pelo. Lo pierden por parches focales, nunca lo pierden generalizado. Por eso la renovación se hace más lenta. Y es más dramático en los perros de doble capa, samoyedos, pitas, ese tipo de perros nórdicos. Es mucho más evidente. Los otros botan el pelo también, pero se nota menos. Y entonces no hay efectos de calmantes alopeciantes, porque es una telogenización provocada por la muda. Se cayó el pelo del ciclo final, pero el otro lo venía empujando por el recambio, por eso es que se forza la muda, porque no ambiental. Pero aquí ocurre esto: se cae el pelo, pero ya empiezan a aparecer la menor densidad pilosa en ciertas áreas, que es la hipotricosis, hasta manifestarse completamente el efecto de calmante o alopecia. ¿Listo? Cisteína son cruciales para la salud del pelo, piel y anexos, debido a su contenido de ¿qué? Del azufre, del sulfuro. Es un macronutriente mineral que es esencial para la producción de las proteínas estructurales de la piel, y dentro de ella
igual la queratina para la barrera ocular. El azufre, hidratación y regeneración, eliminación de toxinas y protección frente a los radicales superoxígenos, a los radicales libres, procesos inflamatorios. ¿La inflamación es buena o es mala? Per se, en medicina. ¿Perdón? Sí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es buena la inflamación? Es una respuesta fisiológica normal. ¿Cuál es la inflamación mala? La crónica, cuando dejamos que se instaure sin control. Pero la primera inflamación de respuesta orgánica es recuperadora. Es el primer mensaje para la reparación de los tejidos. Si esa no se controla, es grave. Pues por eso es que es importante. Pero por eso es que los antiinflamatorios deben tener una prescripción específica para cuando se necesitan, por el tiempo que se necesitan. De lo contrario, ya sabemos todo lo que pasa como efectos colaterales de los AINES y ojalá en un paciente susceptible. Muy bien. 5. Integral de las metaloenzimas. Se han calculado más de 1000 manifestaciones y procesos metabólicos donde el zinc actúa como metaloenzima y como cofactor de ARN y ADN. Esencial para esto, biosíntesis de los ácidos grasos esenciales, correlación con el sistema inmune. En los procesos inflamatorios se implicaban en el metabolismo de la vitamina A. Imagínense todo lo que ocurre con el zinc. La importancia de ese oligonutriente. Importante absorción de vitaminas solubles para el crecimiento, producción y prevención de lesiones cutáneas y estabilidad de las membranas celulares. Control de inflamación, radicales superoxígenos, entre otros. Actúa en la diferenciación de los queratinocitos para la formación de la capa córnea, la vitamina A. El complejo B, todo esto, queratinización, metabolismo de ácido, aumento de concentración de ceramidas y de ácidos grasos libres del epidermis. ¿Qué característica y qué importancia tienen las vitaminas del complejo B? Desde el punto de vista metabólico. No se acumula. No se acumula. Bastan 24 horas de un paciente con hiporexia o anorexia para que haya déficit de vitaminas del complejo B. Entonces, cuidado. Y miren todo lo que interviene. Entonces, son fundamentales. La D, bien, apoya proliferación y diferenciación también de los queratinocitos. La E, antioxidante natural, estabilidad de las membranas celulares, permite disminuir la oxidación de los ácidos grasos, entonces van de la mano. Una asociación en la prescripción para muchos pacientes de ácidos grasos, indudablemente con vitamina E, va a potenciar los efectos antiinflamatorios. Al punto en que hoy ya se tienen altos indicios de que cuando se combinan con terapias que requieren glucocorticoides, disminuyen la necesidad de los esteroides. Puede uno bajar la dosis de los esteroides. Patologías asociadas con embarazo, dermatitis de origen bacteriano, seborrea secundaria de afecciones y trastornos queratoseborreicos, y miren los nutrientes que están involucrados. La sequedad de la piel, pelo seco, pobre y opaco, y la caída y la muda excesiva. Los ácidos grasos fundamentales, proteínas ácidos grasos, proteínas ácidos grasos zinc, selenio, fundamental. Cuando hay alteraciones de ácidos grasos, cuando hay deficiencia de ácidos grasos,
de procesos de desorden nutricional se van: la biotina, el zinc, el selenio, el cobre, y particularmente el zinc y selenio tiene una función importantísima sobre una glandulita que tenemos aquí, que se llama tiroides. En su funcionamiento normal hay de que no haya correcto aporte de zinc y de selenio, y esa es una de la cantidad de causas del sobrediagnóstico del hipotiroidismo en caninos. Estamos al tope con el sobrediagnóstico de hipotiroidismo y se nos olvida el paso muchas veces anterior: nutrición. Y si se quiere, el anterior que ya habíamos mencionado: endecto parasitismo, aparato digestivo, capas rojizas, del aspecto rojizo de las capas negras, deficiencia de tirosina, aminoácidos, problemas o alteraciones de la cicatrización, glutamina, arginina, zinc, para la replicación celular, ácidos grasos, 3 particularmente, mejorando la respuesta antiinflamatoria, la vitamina E asociada a los ácidos grasos, dermatitis, autoinmunes y vitiligo, ácidos grasos, vitamina E para ayudar a restablecer la barrera cutánea, con inmunomodulación y reparación de la capa córnea, corrección de la disqueratosis, de los desórdenes de caracterización y aceleración de los tiempos del cambio epidermal. Perdón, Doc, me queda una duda. Sí. No sé si entendí bien, ¿no? El hipotiroidismo está sobrediagnosticado cuando hay un proceso, una deficiencia nutricional de zinc, cuando hay una deficiencia nutricional mental. En general. ¿Sí? Sí. La pregunta es si sería válido tomar los niveles en ese momento, ¿no es cierto? Como está el paciente que no llega, corregir nutrición y después volver a tomar los niveles para ver si era un hipotiroidismo real. Definitivamente, sí. Ese sería como el procedimiento. Definitivamente. Cuando tengamos una sospecha o evidencia de un paciente que tiene problemas nutricional, lo primero que corregimos es la nutrición. Y después tomamos la Claro que sí. ¿Se acuerdan del SEE? Ya hablaremos de eso más adelante. ¿Se acuerdan? El síndrome del enfermo eutiroideo. Una de las causas más importantes del síndrome del enfermo eutiroideo se llama nutricional. Y lógicamente altera los resultados. Gracias. Actúan como antioxidantes, protegiendo las células de los daños causados por estos, contribuyendo a la formación de colágeno, proteína esencial para la piel. La biotina, mantenimiento de la piel sana al participar en la formación de proteínas y las proteínas tan importantes en la dermis, donde inicia el proceso de recambio epidermal para los pasos de lo que dijimos: mantener una piel proliferativa, viva y activa, desde la basal del epidermis, en contacto con la dermis. Entonces, si esto está funcionando mal, la piel funcionará mal. Influjos del ciclo crecimiento pilar. Los que tienen marcaje genético de función. Hay predisposición por raza a padecer alteraciones en el ciclo del crecimiento pilar. Eso de lo que les hablaba del recambio epidermal de las razas nórdicas, razas de doble capa, ¿sí? Condiciones son, entre otras cosas, aquellos pacientes que más padecen las llamadas alopecias por rasurado, ¿verdad? Porque hay un marcaje que una predisposición a que esto ocurra, se altera el ciclo vital. Condiciones medioambientales, importantísimas. Temperatura, humedad, cambios bruscos. ¿Quién responde? La barrera cutánea. Particularmente cuando hay cambios de temperatura y cambios de humedad.
La hidratación es la primera que va a tener impacto en la piel. Alterada la hidratación de la piel, se altera todo el proceso del recambio mineral y se produce el inicio de la disqueratosis. Pieles secas que si no se controlan van a progresar. Pieles con caspa. ¿Listo? Fotoperiodo, luminosidad. Ya hablamos de un caso cuando nos referimos y algo nos dijo el doctor Juan Manuel. ¿Qué pasa en esos pacientes, por ejemplo, con despigmentación? Que salen todos los días a recibir radiación ultravioleta. Lo que es peor, a veces no salen, pero se mantienen en la casa detrás del vidrio donde está entrando el rayo de sol. Eso es peor que si le pusiéramos una lupa y lo va a deshidratar más, lo va a inflamar más aún. Entonces son quemaduras impresionantes. Se llama queratitis actínica, el proceso inicial inflamatorio. ¿Qué pasa cuando no se controla y se vuelve crónica una queratitis actínica? Igual que en humanos, cáncer de piel, ¿correcto? Descuidado. Temperatura, humedad ambiental del clima, las endógenas, el principal estado general de la salud por nutrición, por el aporte de proteínas, y a partir de ellas se alteran muchas otras cosas. Hormonales, andrógenos, estrógenos, TSH y esteroides. Pero miren los lugares que van ocupando en el influjo del crecimiento viral. ¿Esto para qué? Para que tengamos en cuenta cuando hagamos enlistamientos de probables diagnósticos diferenciales. ¿Cuál es prioritario? Y vamos chuleando, vamos descartando o vamos confirmando. Elección de un alimento. Tema fundamental hoy por hoy. Correcta formulación y balance nutricional. Entre más respetable sea esa casa dedicada a la nutrición animal, más confiabilidad tenemos. Como les decía, aún allá les ocurren cosas, en ciertos no es frecuente, pero han ocurrido. Y han ocurrido para el mundo. Ciertos lotes de productos que salieron con problemas, empezando más frecuente por imbalances. Allá tienen una serie de colegas que hicieron máster, mister, posgrado en todo de nutrición y aún les queda difícil balancear dietas. Entonces ahora la bonita esa de lo que yo llamo las dietas artesanales, no porque sean de artesanos, sino porque las preparan en cualquier artesa, en cualquier garaje y están ganando toneladas de dinero. Grave. ¿Cómo será el imbalance? Preferible que empleemos antioxidantes naturales versus los sintéticos. Todavía existen muchas casas que por razón de costos utilizan antioxidantes sintéticos, que están proscritos hace mucho rato, pero ya no los publican, ¿no? Observar fuente de ácidos grasos, particularmente omega 3 y 6. Desde el punto de vista de la piel, ¿cuáles son más importantes? Y si se tiene una dieta más o menos balanceada, ¿cuáles son más importantes de suplementar? ¿Los 3 o los 6? Los 3, ¿cierto? Okay. ¿Cuál es el origen de los omega 3? Principal y el más importante. Los peces, los pescados, ¿correcto? Muy bien. ¿Y el origen de los 6? Vegetales. Esto que a veces no se tiene en cuenta y ocurre. Fecha de fabricación, fecha de expiración. A veces las personas se preocupan mucho por la fecha de expiración, además que las leyes los obligan a ponerle la fecha de expiración. Pero la fecha de fabricación es tan importante como la otra. ¿Cuánto creen ustedes que puede durar, como dicen, impoluto, una bolsa de estas, ojalá con el mejor empaque de aislamiento? 3 meses.
Después de los 90 días empiezan a ser deficitarias. Entonces, cuidado con quien los vende, pero cuidado con aquel propietario que por razones lógicas, de economía, en fin, está haciendo un esfuerzo para comprar el alimento de tu perrito y compra el alimento de calidad, pero compra el bulto más grande con pinche y le dura el año. ¿Qué está haciendo? Cuando ya lo destapó, ya perdieron el vacío desde que lo destaparon. Y luego la bolsa le hacen así, pero ella, acuérdense del material que tiene, vuelve y le abre. O le dejan una capa de aire aquí, y el nudo lo hicieron aquí arriba. O lo echan en baldes. ¿Ok? No vienen con la mano a veces. Con la mano. Así es. Cantidad de factores. Entonces, eso, con el mejor alimento, no nos garantiza que nuestro paciente esté perfectamente bien nutrido. Entonces, aún tenemos que hacer esas indagaciones en el aspecto del tema anamnésico cuando hacemos la consulta. Son pequeños factores que no podemos olvidar. ¿Listo? Fecha de fabricación, presentación, tamaño, empaque y aislamiento. ¿Dónde lo tienen en la casa? ¿Dónde lo guardan? ¿En el patio al lado del sol? ¿O allá en el último cuarto donde había una humedad terrible? Todo eso tenemos que llegar al fondo de la situación para poder saber, porque es que la nutrición es fundamental. La correcta depende de la calidad del alimento, formulación y fuentes. Pero claro, no importa que tengamos la mejor calidad, el mejor formulado, con los mejores aportes, si el perro no lo ingiere, si el paciente no lo ingiere, por calidad y por cantidad, o le dan menos o el perro no come menos. La mayoría de los propietarios llegan con el cuento es que a mi perro ya no le gustan las pepas. Y cuando indagamos qué bocaditos le damos, los perros en eso es lo único que se parecen a los niños. Copian. Y si hay una mamá que puedan manipular o un papá que puedan manipular, lo manipulan y no vuelve a comer, teniendo un alimento balanceado, correcto. Si yo encuentro un paciente normal, fisiológicamente normal, constantes normales, peso normal, y me llegan con ese cuento y el alimento lo tienen ahí, ¿qué hago? Déjelo que pase un día de hambre, déjelo que pase dos. Mientras esté tomando agua, esté orinando, esté activo, no vomite. Si sigue jugando y haciendo todo lo que hace, seguimos. Déjelo que pase 3 días. Déjelo que pase otro día. Le garantizo que 24 horas antes de morirse se come lo que haya. Siempre y cuando usted no le dé bocados. Ni un bocado. Y eso es educación, que es otra cosa donde estamos incurriendo algunos propietarios. Entonces indaguemos, leyemos. Pero depende de la correcta asimilación y la eficiente digestión. Le podemos estar dando, suministrando y él recibiendo, ingiriendo el mejor alimento. La cantidad, perfecto. Pero ¿tiene su digestión normal? Generalmente no. Ahí hay que indagar. Y lo primero se llama endoparásitos. No, es que mi perro no tiene nada. ¿Cuándo le dio antiparasitario? No, más o menos hace 3 años. Y tiene 4. ¿Cuándo le dio la última vez en el mejor de los casos? No, le di hace 7 meses. ¿Qué le dio? Tal producto.
¿Cuántas dosis le dio? Una. Con todo el respeto que me merecen las casas comerciales. A mí, probablemente el ignorante soy yo. Pero a mí que me muestren una molécula de algún antiparasitario que sea capaz de matar el 100% de los adultos endoparásitos. Que me muestren si existen para nosotros o siquiera en medicina humana. Y nos acordamos cuál es la vida de los parásitos, cuál es el ciclo biológico de los parásitos. Hablemos de nemátodos. Huevos, 3 fases larvarias, adulto, macho y hembra. Y resulta que ninguno de los productos comerciales que yo conozco, como les digo, me declaro que he podido ser el mal informado o el ignorante, pero hasta donde tengo información, los mejores productos son capaces de matar entre el 94 y el 96% de las formas adultas de unos nemátodos, no más allá. Entonces, doctores, saquen conclusiones. Nos está quedando entre el 4 y 6% de los adultos presentes en ese momento. Esos quedan libres y siguen haciendo la fiesta y se siguen reproduciendo. Y ya dijimos que los áscaris son capaces de producir una hembra de áscaris 100.000 o 200.000 huevos por ovoposición. ¿Qué pasa con ancilostomos? Que además están quitando sangre. ¿Qué pasa con trinchuris? Que está alterando el colon, sitio de absorción de la mayoría de los micronutrientes. ¿Qué está ocurriendo con la nutrición? Pero no, mi perro está descapacitado. Una dosis hace 6 meses, o no, yo se la doy cada 4 meses. Pero el perro sale 4 veces al día a lamer y comer pasto. ¿Ustedes están seguros que el perro come pasto donde a la doctora se le regó el perfume? Creo que no. Él está comiendo en otro lugarcito donde hubo otras cosas. ¿Qué hubo? Deposiciones de los otros perros. Ahí que quedaron los huevos y las larvas. Y hay fases larvarias que pueden durar años a la luz, a la noche, al día, al sol, al agua y a la sequedad, porque van más abajo todavía. Y entonces los parques que tienen, parásitos, pulgas y mugre, es lo que hay hoy en día y lo que encuentran los perros en las zonas verdes. Depende de su sistema inmunológico. Entonces, cuidado por esto. Le podemos estar recetando el mejor alimento. ¿Lo está absorbiendo al 100? Equilibrio metabólico y endocrino, ausencia de patologías gastroentéricas y oxigénicas. Entonces nos llenamos de razones para ver si de verdad nuestro paciente está bien nutrido. Proteínas, aminoácidos, ácidos grasos, carbohidratos, vitaminas liposolubles y hidrosolubles, minerales macro y poligonutrientes. De eso debemos preocuparnos. 25% del aporte diario va para acá. Y si no está recibiendo la cantidad suficiente de proteínas en calidad o en cantidad, ¿qué le pasa a la piel? Es la primera que dijimos que se clasifica como ustedes las madres. El órgano madre. Estructuras queratinizadas, aminoácidos, proteínas, sulfurados. Espejo indicador de salud o enfermedad. El punto de grasa es punto crítico en la nutrición de la piel. El aporte de grasa. ¿Pero de cuál grasa? De las que son necesarias para el proceso metabólico. Los carbohidratos, el aporte energético para que haya un verdadero balance nutricional. Entonces es fundamental observar cómo está nutrido nuestro paciente.
Imbalances, deficiencias, excesos inducen alteración, desencadenan ¿qué? Ya dijimos. Primero deshidratación, serodermia, caspa y una piel reseca. Macroscópicamente, esa es la característica que la podemos ver al ojo. Lo que no se observa al ojo 20/20 no quiere decir que no necesite el optimizador de magnificación, porque muchas veces es el estadio inicial y nosotros no lo observamos. Hoy por hoy, la moda del dermatoscopio, que también va a ayudar mucho, pero esencialmente con el optimizador, con lo que llamamos coloquialmente una lupa en dermatología. Con eso no sirve, porque la visión 20/20 no logra detectar en los estadios iniciales el proceso de deshidratación de la piel. Los nutrientes de ácido graso desempeñan efectos farmacológicos. Suplementación específica benéfica para el control de esto, serodermia y pruristo. Y aún en aquellas condiciones no inducidas por imbalances. Pelomate y cerosis. El brillo del pelo. Relacionado con esto, la composición del sebo, glándulas sebáceas y folículos pilosos. Los lípidos que componen el sebo son específicos de especie del perro y la raza, pero la producción y calidad están influidos por el balance nutricional. Ya dijimos que ocurre un proceso inflamatorio, una deshidratación de la piel, va a alterar, va a inflamar el folículo piloso. ¿Y dónde está la glándula sebácea? Es accesoria de lo que se conoce como la unidad pilosebácea apocrina. Y entonces vamos a tener alteración del sebo. La oxidación del sebo, ya dijimos que produce mal olor, sequedad, deshidratación, sobreviene a consecuencia de reducción del contenido hídrico, ya hablamos de la cantidad de agua. Miren esto como mención en los gatos. La carencia de ácido linoleico es causa de pérdidas de agua transepidérmicas. Deficiente desarrollo y malnutrición. No se desarrollan bien esos pacientes, esos cachorros. Inadecuada alimentación. Claro, puede ser con patologías concurrentes congénitas o adquiridas, metabólicas o endocrinas. Y conllevan a ¿qué? A infecciones, tanto de bacterias como de parásitos. Factores ambientales debemos tener en cuenta, desde luego. Ese propietario que corre los 100 metros todos los días, 4 veces al día, que se lleva el perro y lo tiene más nutrido, ¿qué le queda al perro? Lo sigue, pero va a desgastar, entonces va a estar descompensado. Y el factor genético de los llamados implícitos, predisposiciones especiales genéticamente. Deficiente desarrollo y mala condición corporal asociados a nutrición, por mala calidad del alimento, por subnutrición o desnutrición crónica. Y peor si llega a estar correlacionado con procesos patológicos de nuestro sistema cerebral. Pero lo primero es la piel. Si el déficit del desarrollo es evidente desde el nacimiento, vamos a investigar la causa congénita. Pero si el proceso de retardo o de tensión se produjo durante el crecimiento, pues vamos a buscar la causa adquirida, directamente en la nutrición o en los lugares como el aparato digestivo que esté preparado para absorber correctamente y asimilar todo lo que tiene. Alimentos de pobre calidad, mala condición, dietas caseras o artesanales de las que ya hemos hablado, suplementos indiscriminados de vitaminas y minerales.
están recibiendo un alimento de buena calidad. El aparato digestivo, supongamos que está correctamente preparado. Vamos a dar adiciones de vitaminas o minerales. Probablemente no las necesita. Ah, que tiene evidente clínica. Sí, señor, ahí sí. Pero el resto no andemos, no caigamos en excesos. Hiperparatiroidismo nutricional secundario. ¿Se acuerdan de dónde deriva? Deficiencias de calcio, excesos de fósforo, alteraciones con vitamina D. Okay. Entonces, muchas veces suplementaciones inadecuadas o el paciente no está asimilando esos macronutrientes, calcio, fósforo, o tiene una mala relación en los aportes. ¿Qué va a pasar con ese riñón? ¿Qué va a pasar con ese sistema endocrino? Graves parasitismos gastrointestinales no controlados, o lo que es más frecuente, incorrectamente controlados. Ya hablamos. Ciclos parasitarios que debemos romper. No terminamos eso. ¿Cuánto es el ciclo normal de la mayoría de los nematodos? ¿Cuántos días? De 17 a 21. 17 a 21 días desde huevo hasta parásito adulto. Y depende de cada individuo. Entonces, si nosotros no damos siquiera 2 dosis espaciadas 21 días, contando con un propietario responsable que garantice que al otro día no lo deja ir a la médica comer pasto para que vuelva y se reinfeste, el perro vivirá lleno de lombrices, como tenemos la mayoría de nuestros pacientes. Que mi Dios es muy grande y él va desarrollando un mecanismo de defensa. Pero hagamos los tratamientos, los exámenes coproparasitarios bien hechos. No pasa el 10% de los pacientes comprobados que están libres de parásitos. Todos tienen, el 90% tiene parásitos. ¿Se acuerdan de esas pruebas repetitivas que ordenan en humanos? Usted tiene que venir 3 días a traer la muestra de materia fecal. Claro. Hay una cantidad de falsos negativos. Ocurre con una frecuencia, estamos en biología, estamos en medicina. Hay días que las hembras, por A, B o Z razón, no están poniendo o no están saliendo los huevos y no los identificamos. Pero que tienen, la gran mayoría, por no decir todos. Entonces, ¿qué está pasando con el aparato digestivo? Está alterado. Le podemos dar la mejor nutrición, pero ¿le está asimilando? No necesariamente. Entonces, revisemos todos esos puntos. Bien, defensas. El sistema inmunológico no específico está constituido por barreras anatómicas de componente celular, y las barreras incluyen, en este caso, la piel, mucosas y la mucosa gastroentérica. Hace parte integral del sistema inmunológico de nuestros pacientes. Afectando la piel, primera línea de defensa. No hablemos sino de estos. ¿Por qué? Porque son los más frecuentes. No sé si a ustedes les ocurre ahora, pero en la gran mayoría de laboratorios hay un tropismo hacia la diarreasis. No encuentran parásitos, no encuentran huevo de ningún parásito gastrointestinal, pero en más del 90% reportan diarreas. Qué curioso para mí. Yo veo pacientes diagnosticados con giardiasis que no necesitan la mayoría de tratamiento para nada y no pasa nada. ¿Saben qué son las giardias? Oportunistas cuando estos están presentes.
y están haciendo daño o han hecho el daño. De lo contrario, un sistema inmune, preparado, eficiente, suficiente, a estas las mantiene a raya. No necesita tratamiento. ¿Con qué tratan cuando prescriben para esto? ¿Qué es lo que prescriben normalmente? ¿Perdón? Correcto. Y otra cosa que es lo más frecuente, y además por 3 días, por 10 días, por 7 días, metronidazol. En general estamos utilizando antibiótico-terapias. La mínima con el metronidazol. ¿Qué estamos haciendo por la biota intestinal? Entonces, hoy que estamos hablando para todos de probióticos, pues dándole más duro, alterando la mano. Denle una buena nutrición a ese tipo de pacientes. Ahí sí, si quieren y si no necesita, de acuerdo al coproparasitología, una suplementación de probióticos, háganlo y seguramente va a ir muy bien ese paciente. Pero esto, en la mayoría de los casos, no requiere tratamiento. Es más nocivo el tratamiento, porque son oportunistas que están ahí. Recordar esto, con cualquiera, no solo los hotworms, los nematos, los ácidos, los ancilostómicos, los trichuris y peor las técnicas. Aquí hay un punto largo, que es nuestra responsabilidad. Lo primero que yo hago con un paciente que le encuentro en condición de parasitismo positivo, y ojalá que sea un cachorro y ojalá que tenga grandes cantidades, por niños menores de 10 años en la casa, usted verá, señora, señor, pero la próxima cita que tenga con el pediatra le comentará qué hay con el animalito de compañía en la casa. Y él decidirá, pero es nuestra obligación. Acuérdense, la migración errática de la mayoría de los parásitos en humanos, que lo grave es eso. Y los van a buscar en la materia fecal, que obviamente no está. Pero grave. Entonces es un tema de salud pública, responsabilidad de nosotros los médicos veterinarios que atendemos los animales de compañía. Pobre calidad por imbalancia, por exceso, por déficit. Generalmente inadecuadas fuentes de proteína y grasa, incorrectas proporciones y fuentes de omega 3 y 6 e inestabilidad de las materias primas. Hoy le dan una cosa, hoy le dan otra. Les decía, aún con las mejores casas comerciales se han comprobado lotes que salieron inestables desde la fabricación. Entonces, ¿cómo será en el resto? Alimentos de mala calidad, inadecuados preservantes de las grasas, no utilizan tipo vitamina E, no utilizan los sintéticos, que están además prohibidos por la FDA. Mal almacenamiento, manipuleo y transporte, que hablamos de eso. Conservación, los golpes que les dan a los bultos de concentrado. Yo no he visto el primer muchacho de esos que descarga un camión de concentrado en los almacenes, que no lo bote así. Yéndole bien, le dieron 2 golpes, ¿cierto? Cuando lo montaron y cuando lo descargaron. Y ustedes saben qué hace el trauma primero con los ácidos grasos. Y si los ácidos grasos se descomponen, se pierden, se inactivan, ¿qué pasa con el resto del nutrientes? Y más si lo vamos a tener almacenado. Entonces, saquen las conclusiones de los dos. ¿Listo? No me di cuenta que era adelantó tanto.
Aquí tenemos otra. Muy bien. Deficiencias de biotina. ¿Dónde se sintetiza? En el intestino. ¿Por qué? ¿Y a través de qué condición? Metabolismo bacteriano. Y entonces, si tenemos ese paciente que tuvo una diarrea infantil y le dieron antibióticos, ¿qué esperamos con la biotina? Si tenía diarreas y lo trataron con metronidazol, así esté consumiendo el mejor alimento, el más balanceado, entonces vamos a tener problemas. Y ustedes saben que en ciertas casas, ciertos propietarios les encantan los huevos crudos, ¿no? Se los comen así. ¿Se acuerdan de esto? De la biotina. ¿En dónde está? En la clara de los huevos. Y le comparten al perro la clarita del huevo, digamos el domingo. ¿Qué están haciendo? Con un elemento, con un nutriente tan importante como esto, aún en las mejores condiciones. ¿Cómo será cuando está mal nutrido o tiene dietas de baja, mala, pobre calidad? Síntomas carenciales: hiporexia, reducido ritmo de crecimiento del pelo y piel y condiciones digitales que conducen a esto. Las lesiones en mucosas y dermatitis descamativa exfoliativa grave con alopecia similares a la deficiencia de zinc. Ya dijimos ácidos grasos, biotina, van en cadena. Se les llama también la vitamina H, ¿no? Existen 8 formas de biotina biológicamente activas, una solamente. Su déficit, ¿qué produce? Enfermedad inflamatoria intestinal crónica. ¿Qué tal que sea un gato que suele padecer ese tipo de patologías con alguna frecuencia, con alguna regularidad? ¿Qué pasó con el perro que tenía ya problemas intestinales y lo dejamos que ocurra esto? Per se es indispensable para el crecimiento bacteriano intestinal, para mantener la biota. Y la ayudamos a destruir. Los 3 nombres: vitamina B8, H o biotina. No se ha reportado toxicidad. Metabolismo de carbohidratos como de lípidos, reacciones de carboxilación, piruvato carboxilasa, gluconeogénesis y acetilcoenzima carboxilasa. ¿Para qué? Para la biosíntesis de los ácidos grasos. Entonces hay una cadena completa. Tengamos problemas deficitarios con proteínas, con ácidos grasos, y veremos cómo de rastro se llevan todos los demás micronutrientes. La deficiencia del zinc. ¿Se acuerdan de esta racita? Para el crecimiento, síntesis, cicatrización, reproducción y adecuado funcionamiento del sistema inmune. Deficiencia de zinc ocasiona depresión de las enzimas síntesis, particularmente la timirincinasa para replicación del DNA. Pues miren todos los impactos que llega a causar una deficiencia. La inmunosupresión por deficiencia de zinc durante la gestación, que va a ocasionar neonatos con disminución de su respuesta inmune y atrofia química, particularmente de origen genético en los bull terrier, particularmente o puntualmente los blancos. Enfermedad del bull terrier blanco.
Intervienen más de 100 procesos enzimáticos. Esencial para control de la peroxidación a través de la superóxido dismutasa. Importante rol en el metabolismo de andrógenos e insulina. Entonces su déficit genera disminución de la síntesis y secreción de insulina. Diabetes mellitus insulino dependiente puede ser precipitada. Y ojalá que sean datos, no hagan eso. Secuelas de la deficiencia. Neonatos afectados durante la cesárea. Retardo en el crecimiento que conduce a pacientes de talla inferior. Acrodermatitis letal se le llama a esa patología del cerebro blanco, que conduce a complicaciones como piodermas crónicos recidivantes, patologías respiratorias posteriormente neumonías, conductas anormales. Al principio son tremendamente agresivos los pacientes. Y resulta que dentro de las camadas hay unos afectados, generalmente uno o dos, y el resto son normales. Aparentemente normales, pero el gen lo siguen transmitiendo. ¿Correcto? Pero tremendamente agresivos desde chicos. Síndromes dermatológicos 1 y 2, absortivo y deficitario, sin dependencias. Constituye el elemento clave para muchísimos mecanismos celulares. Habida cuenta, el recambio epidermal exime es especialmente necesario para ¿qué? Para mantener la piel y el pelo sanos por todos los procesos metabólicos donde intervienen. En la síntesis de los ácidos grasos, metabolismo de la vitamina A y la respuesta inflamatoria e inmunológica de los pacientes. El 1, síndrome 1, genético en esta raza, principalmente en las nórdicas, pero que incluye también ciertas líneas de sangre de Doberman y de Grandanesis, particularmente los más grandes, los despigmentados. Adquirida, inadecuada suplementación, imbalance nutricional de la madre en la gestación o de los cachorros en rápido crecimiento en cualquier raza. Y finalmente, la acrodermatitis letal el síndrome 3. Genético, ya dijimos, reducida absorción, la tecnología, ¿qué hay en los pacientes? Eritema, encostradura, ¿en dónde? Codos, tarsos, descamación, queilitis angular, mentoniana, periocular y periauricular, hiperqueratinización podal, seborrea en cronicidad y complicaciones secundarias infecciosas. El 2, entonces, inadecuada suplementación y balance en cualquier raza de rápido crecimiento, particularmente. Suplementación abusiva de calcio y dietas altas en cereales, particularmente con ácido fítico o con fitatos. Signología clínica, encostradura, codos, tarsos, hiperkeratosis, naso digital y fisuras. Tenerlo en cuenta porque al principio pueden ser condiciones que se pueden confundir con enfermedades autoinmunes. Uno de los casos más clásicos en esa raza: hiperkeratinización periocular, mentoniana, pabellones auriculares. En acercamiento, tarso. El síndrome 3, el genético, la llamada acrodermatitis letal del territorio blanco. Hereditario, autosómico recesivo. Por eso dijimos, en las camadas puede haber uno o dos afectados y otros son aparentemente normales. Inmunosuprimidos, cachorros débiles por ser congénito, hiperkeratosis podal, de codos, pioderma interdigital, paroligia y onicodistrofia. Lesiones periauriculares nasales y labiales. ¿Qué hay más? Dificultad masticatoria y deglutoria. Retardo en el crecimiento. Cachorros inicialmente agresivos y luego letárgicos. Diarreas infecciosas, desde luego, y complicaciones neumónicas finales, que es de la causa que mueren por neumonía antes del año, generalmente entre los 8 y los 11 meses.
ese tipo de perros así afectados, háganle con lo que le hagan ustedes. No va a salir, no va a sobrevivir. Ahí está. Acrodermatitis letal. Estabilizador lisosomal, que es el zinc, deprime la función de neutros y macrófagos, interfiere en el complemento 3, mitosis linfocitaria, estimula la producción de células de reconocimiento inmune, disrupción inmunológica, coadyuvante para la terapia de seborrea, pioderma y cicatrización retardada en zinc. Todas las funciones que cumple. Entonces, en esencia, ¿qué se requiere? Alimento balanceado de alta calidad. Y la fuente es el sulfato de zinc, generalmente 10 a 15 miligramos kilo día. En algunos pacientes puede producir vómitos, entonces preferiblemente darlos siempre con estómago lleno. La carencia de vitaminas del complejo B. Ya hablamos de la biotina por consumo de los huevos crudos, particularmente de la anilina en la clara de los huevos crudos. Vitamina A. Importancia en el mantenimiento de la piel normal, conlleva los cambios epiteliales debido a procesos anormales de queratinización. Ya vimos que hay razas predispuestas, Cooper y Springer Spaniel, hay unas líneas de sangre de Doberman, en fin. Durante los últimos 30 años se han desarrollado retinoides sintéticos con miras a reemplazar los naturales por grado de toxicidad y costo. Promueve el crecimiento normal de los queratinocitos, estabilización lisosomal, inhibe la queratinización anormal, modula el crecimiento y función de las glándulas sebáceas. Por eso esos perros tienden a tener seborrea. Modula la función de neutrófilos macrófagos y prostaglandinas, efecto de los aires. Razas Cocker Spaniel, Springer, náusea, miniatura, golden, labrador, iris. Insuficiente aporte nutricional, incapacidad idiosincrática para utilizarla, aún con niveles normales en la vitamina A. Mal pelaje, hipotricosis, descamación generalizada. Tapones foliculares serios en ventral y lateral de tórax, abdomen, alrededor de los pezones, generalmente inicia el proceso. Tener cuidado no confundirlos con piodermas, no confundirlos con impétimos. Hiperkeratosis folicular marcada, los llamados ostiones foliculares. Protrusión de grandes hojas córneas desde los orificios foliculares en caudal de miembros anteriores, abdomen, tórax ventral, lateral del cuello y facial. Ese proceso descamativo. Y la alteración, obviamente, del pelo, el estado de hipotricosis y alopecia, cambio de color. Los tapones foliculares que encontramos, que no los hablábamos, no los confundimos muchas veces con las artrosporas en pelos, en el eje de los pelos. Esto es igualmente lo que teníamos en el aspecto de nutrición. Y si hay preguntas, doctores, con mucho gusto. Bien, queridos colegas, entonces estamos prestos para la fase de preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Todo muy claro? Doctor Claudia. Cantidades suficientes tanto de vitamina A como de zinc. Netamente esta alimentación puedo administrar la vitamina en cápsulas como vienen humanos. Perdón, doctora, me repite. En caso de las dermatopatías deficientes tanto de vitamina